Si hay un filósofo cuya visión de la realidad puede transformar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, ese es Baruch Spinoza. A lo largo de la historia, su pensamiento ha sido rechazado, malinterpretado y en muchos casos, silenciado. Pero lo que descubrirás hoy son las 15 lecciones más impactantes de su filosofía, aquellas que pueden otorgarte una década más de sabiduría en tu forma de pensar, actuar y sentir. Estas no son enseñanzas comunes ni fáciles de asimilar, sino verdades profundas que desafían las ideas convencionales sobre la vida, la libertad y la felicidad. Así que prepárate, porque una vez que conozcas estos secretos, no volverás a ver la realidad de la misma manera. Ahora sí, entremos en el universo de Spinoza, donde la razón es la única vía para la verdadera libertad. Lección 1. La libertad no es lo que crees. Durante siglos, hemos sido educados en la idea de que somos libres porque podemos tomar decisiones, porque podemos elegir entre diferentes opciones. Pero para Spinoza, esto es una ilusión. Según él, todas nuestras acciones están determinadas por causas previas, por lo que nuestra sensación de libre albedrío es simplemente una falta de conciencia sobre lo que realmente nos impulsa. Es decir, creemos que decidimos libremente, pero en realidad somos como hojas arrastradas por el viento de nuestras pasiones y circunstancias. La verdadera libertad, según Spinoza, no consiste en elegir sin restricciones, sino en entender las causas que nos determinan. Solo cuando comprendemos qué nos mueve, podemos actuar con mayor sabiduría y control. Lección 2. Dios no es un ser, sino la propia realidad. Spinoza fue acusado de ateísmo en su tiempo, pero en realidad, su concepción de Dios era radicalmente distinta a la de las religiones tradicionales. Para él, Dios no es un ser con voluntad propia que premia o castiga, sino la totalidad del universo y sus leyes. Todo lo que existe es Dios. Esto significa que no hay milagros, no hay intervenciones divinas, solo la perfección de la naturaleza funcionando según principios inmutables. Esta visión puede parecer fría, pero en realidad es profundamente liberadora, porque nos invita a aceptar la realidad tal como es, sin la angustia de intentar interpretarla según deseos humanos. Lección 3. El miedo es una construcción mental. Spinoza afirmaba que el miedo es el resultado de nuestra ignorancia sobre las causas que rigen nuestra existencia. Tememos lo que no entendemos, lo que nos parece incierto o fuera de nuestro control. Pero si seguimos el camino de la razón, si comprendemos por qué suceden las cosas, el miedo desaparece. En lugar de preocuparnos por el futuro o lamentarnos por el pasado, podemos vivir en armonía con la naturaleza, confiando en que todo sigue un orden necesario. Lección 4. La felicidad no viene de los placeres efímeros. En un mundo obsesionado con la búsqueda del placer inmediato, Spinoza nos advierte que la felicidad verdadera no proviene de la satisfacción de deseos pasajeros. La alegría auténtica surge del conocimiento y la comprensión profunda de la realidad. Cuando vivimos en base a emociones incontroladas, somos como marionetas de nuestras pasiones. Pero cuando cultivamos la razón, encontramos una paz duradera que no depende de circunstancias externas. Lección 5. La mente y el cuerpo son uno solo. A diferencia de la tradición dualista que separa el alma del cuerpo, Spinoza nos dice que mente y cuerpo son la misma cosa vista desde dos perspectivas diferentes. No somos seres espirituales atrapados en un cuerpo físico, sino expresiones de una misma sustancia. Esta idea tiene implicaciones profundas, porque significa que nuestras emociones y pensamientos afectan directamente nuestro cuerpo y viceversa. Cuidar nuestra mente es cuidar nuestro cuerpo, y comprender nuestro cuerpo nos ayuda a entender nuestra mente. Lección 6. El amor intelectual a la naturaleza es la clave para la paz interior. Para Spinoza, el amor más elevado no es el amor romántico ni el amor posesivo, sino el amor intelectual a Dios, que en su filosofía significa el amor y la comprensión profunda de la naturaleza y sus leyes. Cuando entendemos el orden del universo y aceptamos que todo sucede por necesidad, dejamos de luchar contra lo inevitable y encontramos una serenidad inquebrantable. La sabiduría, por lo tanto, no es solo un conocimiento teórico, sino una forma de estar en el mundo con tranquilidad y aceptación. Estas son solo algunas de las primeras lecciones que Spinoza nos dejó, y cada una de ellas tiene el poder de transformar nuestra percepción de la vida. Pero aún hay mucho más por descubrir. En la siguiente parte,
exploraremos cómo la razón nos libera del sufrimiento y qué significa realmente vivir de acuerdo con la naturaleza. Sigue conmigo en este viaje filosófico y verás que la sabiduría de Spinoza es más relevante hoy que nunca. Lección 7. La razón es la única vía hacia la verdadera libertad. La mayoría de las personas creen que son libres porque pueden hacer lo que desean, pero Spinoza nos muestra que, en realidad, estamos dominados por nuestras pasiones e impulsos. Cuando actuamos movidos por emociones como el miedo, la ira o la envidia, no estamos siendo realmente libres, sino reaccionando a fuerzas que no comprendemos. Solo cuando adquirimos conocimiento sobre nuestras propias emociones y aprendemos a controlarlas con la razón, podemos actuar de forma verdaderamente autónoma. La razón no significa reprimir las emociones, sino entenderlas, transformarlas y utilizarlas para vivir mejor. Lección 8. Todo lo que sucede es necesario. Una de las ideas más desafiantes de Spinoza es que todo lo que ocurre en el universo sucede por necesidad. Nada podría haber sido de otra manera. Cada acontecimiento, desde los más insignificantes hasta los más trascendentales, sigue un orden inmutable de causa y efecto. Esta idea puede parecer fatalista, pero en realidad es profundamente liberadora. Si entendemos que nada ocurre por azar ni por capricho de un destino incierto, sino que todo responde a leyes naturales, podemos dejar de resistirnos a lo inevitable y aprender a fluir con la realidad. Lección 9. No hay bien ni mal absolutos. Para Spinoza, el bien y el mal no existen como valores universales. Son conceptos relativos que dependen de cómo algo afecta nuestra existencia. Algo es bueno si contribuye a nuestra potencia de actuar y vivir mejor, mientras que es malo si nos debilita o nos destruye. Esto significa que no hay mandamientos morales absolutos ni juicios divinos sobre nuestras acciones. En cambio, el criterio moral debe basarse en la razón y en la búsqueda de aquello que favorece la vida y el bienestar. Lección 10. La política debe basarse en la naturaleza humana, no en ideales inalcanzables. Spinoza no solo fue un filósofo de la metafísica, sino también un pensador político. Para él, la mejor forma de gobierno no es aquella que impone normas rígidas basadas en ideales irreales de virtud, sino aquella que entiende cómo las personas realmente son. Las sociedades deben organizarse teniendo en cuenta las verdaderas motivaciones humanas, equilibrando los intereses individuales y colectivos de forma racional. De este modo, un Estado justo no es el que obliga a las personas a ser buenas, sino el que estructura las condiciones para que puedan vivir en armonía. Lección 11. La superstición es el mayor enemigo de la libertad. Spinoza fue un crítico feroz de la superstición. Para él, muchas creencias religiosas y dogmáticas solo sirven para mantener a las personas en la ignorancia y el miedo, haciéndolas dependientes de autoridades externas. Cuando la gente cree en castigos divinos, en milagros o en fuerzas sobrenaturales arbitrarias, pierde su capacidad de pensar racionalmente y de tomar el control de su vida. Solo la comprensión profunda de la naturaleza y de la realidad puede liberarnos de estas cadenas mentales. Lección 12. La vida no tiene un propósito impuesto, sino que debemos darle significado. A diferencia de muchas filosofías y religiones que afirman que la vida tiene un propósito trascendental, Spinoza nos dice que la existencia simplemente es. No hay una misión divina que cumplir, ni un destino predeterminado para cada persona. En cambio, somos nosotros quienes debemos encontrar sentido en la vida a través de nuestro entendimiento, nuestras acciones y nuestras conexiones con los demás. La felicidad no viene de cumplir con expectativas externas, sino de vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza y en armonía con el universo. Lección 13. El conocimiento intuitivo es la forma más elevada de sabiduría. Spinoza distingue tres tipos de conocimiento: el conocimiento basado en la experiencia, el conocimiento basado en la razón y el conocimiento intuitivo. Este último es el más elevado, porque nos permite comprender la realidad de manera directa y profunda. No se trata de una intuición irracional, sino de una comprensión tan clara y completa de algo que se convierte en parte de nosotros. Es el tipo de conocimiento que nos permite vivir en paz, sin conflictos internos ni dudas innecesarias. Lección 14. La muerte no debe ser temida. Para Spinoza, el miedo a la muerte es una de las mayores fuentes de sufrimiento humano. Pero este miedo solo existe porque no entendemos realmente nuestra propia naturaleza. Si comprendemos que somos parte de la totalidad de la existencia, que nuestra mente y cuerpo
son expresiones de una única sustancia infinita. Entonces la muerte deja de ser algo aterrador. No se trata de negar el dolor de la pérdida, sino de ver la vida como un proceso continuo donde nada se destruye, sino que todo se transforma. Lección 15. La sabiduría no está en luchar contra la realidad, sino en comprenderla. La lección final de Spinoza es que la verdadera sabiduría no consiste en querer cambiar el mundo según nuestros deseos, sino en entender cómo funciona la realidad y actuar en consecuencia. No significa resignarse, sino aceptar lo que no podemos cambiar y dirigir nuestras energías hacia aquello que realmente podemos transformar. La paz interior y la felicidad no dependen de que el mundo sea diferente, sino de nuestra capacidad para comprenderlo y vivir en armonía con él. Así concluyen estas 15 lecciones de Spinoza, pero la aplicación de su filosofía a nuestra vida cotidiana es un tema que apenas comienza. En la siguiente parte, exploraremos cómo estas ideas pueden ayudarnos a superar el miedo, la ansiedad y los conflictos personales, utilizando la razón como la mayor herramienta para alcanzar la libertad y la serenidad. Las ideas de Spinoza no son simples reflexiones filosóficas para debatir en libros académicos. Son herramientas prácticas que pueden transformar la forma en que enfrentamos nuestros problemas diarios. Hasta ahora, hemos explorado 15 lecciones fundamentales de su pensamiento, pero ¿cómo podemos aplicarlas en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos utilizarlas para enfrentar la ansiedad, el miedo y la incertidumbre? Para Spinoza, la clave de la libertad mental está en el conocimiento. No es suficiente saber que nuestras emociones están determinadas por causas externas. Debemos comprender cómo funcionan y aprender a manejarlas racionalmente. Este es un proceso que requiere práctica y autoconciencia, pero una vez que se logra, nos permite vivir con una tranquilidad que pocas personas experimentan. El miedo y la ansiedad como resultado de la ignorancia. Si hay algo que caracteriza la vida moderna, es la ansiedad. Vivimos preocupados por el futuro, tememos el fracaso, la pérdida, la muerte. Spinoza nos dice que esta angustia surge de nuestra ignorancia sobre las causas que rigen la realidad. Creemos que el mundo es caótico, que los eventos ocurren sin razón, y esto nos llena de incertidumbre. Sin embargo, si aceptamos que todo sigue un orden necesario, podemos empezar a ver la vida desde una perspectiva diferente. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has preocupado por algo que al final no sucedió? ¿Cuántas veces te has sentido ansioso por cosas que estaban fuera de tu control? Spinoza nos enseña que la ansiedad no es más que el resultado de nuestra falta de comprensión. Cuanto más entendemos el mundo, menos poder tienen sobre nosotros el miedo y la inseguridad. ¿Cómo liberarnos de las emociones destructivas? Spinoza no propone eliminar las emociones, sino comprenderlas. No se trata de suprimir el miedo o la tristeza, sino de analizar de dónde vienen y cómo podemos transformarlas en algo positivo. Para él, hay dos formas de hacerlo. A través de la razón, si comprendemos que el miedo es producto de nuestra ignorancia, podemos reducir su impacto en nuestra vida. La próxima vez que sientas ansiedad o preocupación, en lugar de dejarte llevar por la emoción, trata de analizarla racionalmente. Pregunta, ¿qué la causa? ¿Es un peligro real o solo una percepción? ¿Puedo hacer algo al respecto o está fuera de mi control? Al hacer esto, estás debilitando el poder que tienes sobre ti, sustituyendo las emociones negativas por positivas. Spinoza nos dice que una emoción solo puede ser superada por otra más fuerte. Si queremos vencer el miedo, no basta con ignorarlo. Debemos cultivar emociones positivas como la confianza, la gratitud y la alegría. Esto no significa forzar una actitud optimista superficial, sino enfocarnos en lo que nos da poder en lugar de lo que nos debilita. Aceptar la realidad en lugar de resistirla. Una de las enseñanzas más difíciles de Spinoza es la aceptación radical de la realidad. En nuestra cultura, se nos enseña a luchar contra lo que no nos gusta, a resistir lo inevitable. Pero Spinoza nos dice que la verdadera paz interior viene cuando dejamos de pelear contra lo que no podemos cambiar y aprendemos a fluir con la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, muchas personas sufren porque no aceptan su pasado, se arrepienten, se culpan, desean que las cosas hubieran sido diferentes. Pero Spinoza nos recuerda que todo lo que sucedió tenía que suceder exactamente como ocurrió, porque estaba determinado por causas previas. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestra interpretación de él. En lugar de verlo como una carga, podemos verlo como una fuente de aprendizaje y crecimiento. Lo mismo ocurre con el futuro. Nos preocupamos por lo que vendrá,
Tratamos de controlar cada detalle de nuestra vida, pero en realidad no tenemos control absoluto sobre nada. Lo único que podemos hacer es prepararnos de la mejor manera posible y aceptar que lo que ocurra será el resultado necesario de la cadena de causas y efectos que rige el universo. El poder de vivir en el presente. Si queremos aplicar la filosofía de Spinoza en nuestra vida, una de las mejores formas de hacerlo es aprendiendo a vivir en el presente. Muchas de nuestras angustias provienen de la preocupación por el futuro o de la nostalgia por el pasado. Pero Spinoza nos dice que el único momento que realmente existe es el ahora. Cuando estamos plenamente presentes, no hay espacio para la ansiedad, no hay espacio para el miedo ni la frustración, solo existe la realidad tal como es. Esto no significa que debamos ignorar el futuro o dejar de planificar, sino que debemos aprender a hacerlo sin obsesionarnos, sin dejar que nos consuma la incertidumbre. El amor intelectual a la realidad como forma de felicidad. Para Spinoza, la forma más elevada de felicidad es el amor intelectual a Dios, que no significa un amor religioso en el sentido tradicional, sino una aceptación profunda de la realidad tal como es. Cuando entendemos que todo en el universo sigue un orden perfecto y necesario, dejamos de sufrir por lo que no podemos cambiar y aprendemos a encontrar paz en la comprensión. Esta es la clave de la filosofía de Spinoza. La verdadera libertad no está en intentar controlar el mundo, sino en entenderlo. No está en luchar contra nuestras emociones, sino en comprenderlas y transformarlas. No está en evitar el sufrimiento, sino en darle sentido a través del conocimiento. ¿Cómo aplicar la filosofía de Spinoza en nuestras relaciones personales? Hasta ahora, hemos explorado cómo las ideas de Spinoza pueden ayudarnos a entender la realidad y superar el miedo y la ansiedad. Pero ¿cómo podemos aplicar su filosofía en nuestras relaciones con los demás? Muchas veces, el sufrimiento en nuestras relaciones viene de esperar que los demás sean diferentes de lo que son. Nos frustramos porque alguien no actúa como queremos, porque nos sentimos traicionados, o porque creemos que las personas deberían comportarse de cierta manera. Sin embargo, Spinoza nos enseña que cada individuo actúa de acuerdo con su propia naturaleza y con las causas que lo determinan. No podemos exigir que alguien sea distinto de lo que es, así como no podemos pedirle a un árbol que deje de crecer hacia el sol. Esto no significa aceptar cualquier comportamiento negativo, sino comprender que cada persona está movida por sus propias causas internas. En lugar de reaccionar con ira o resentimiento, podemos analizar la situación racionalmente y decidir la mejor manera de actuar sin dejarnos llevar por las emociones destructivas. La compasión como entendimiento, no como lástima. Spinoza distingue entre la compasión basada en la emoción y la compasión basada en la razón. La primera es cuando sentimos pena por alguien sin entender realmente su situación. La segunda es cuando comprendemos las causas de su sufrimiento y actuamos de manera racional para ayudar. Por ejemplo, si alguien nos trata mal, en lugar de reaccionar con rabia, podemos preguntarnos ¿qué lo llevó a actuar así? ¿Está sufriendo? ¿Está reaccionando a algo de su pasado? Cuando entendemos que las personas no son libres en sus acciones, sino que están determinadas por sus circunstancias y emociones, podemos desarrollar una compasión más profunda y efectiva. Esto no significa permitir abusos o justificar el mal comportamiento, sino aprender a responder desde la comprensión en lugar de la impulsividad. La mejor manera de influir en los demás no es con agresión, sino con claridad y firmeza racional. El amor como un aumento de nuestra potencia de vida. Para Spinoza, el amor no es una emoción mística o irracional, sino un sentimiento que surge cuando algo nos fortalece y nos da más energía para vivir. El amor verdadero no es posesión ni dependencia, sino una conexión que nos hace más fuertes. Esto significa que una relación sana es aquella en la que ambos individuos crecen y se potencian mutuamente. Cuando una relación nos debilita, nos genera sufrimiento constante o nos llena de inseguridades, no es amor en el sentido espinociano. Es una relación basada en la necesidad, no en la verdadera conexión. ¿Cómo tomar mejores decisiones utilizando la filosofía de Spinoza? Otro aspecto en el que podemos aplicar estas enseñanzas es en la toma de decisiones. A menudo nos enfrentamos a dilemas en los que no sabemos qué camino tomar. Spinoza nos diría que la mejor manera de decidir es utilizando la razón en lugar de dejarnos llevar por impulsos o emociones pasajeras. Si queremos tomar una decisión importante, debemos preguntarnos, ¿esta elección aumenta mi poder de acción o lo disminuye?
está basada en el miedo o en la comprensión de la realidad. Es una reacción impulsiva o una decisión basada en el conocimiento. Cuando usamos estos principios, evitamos caer en decisiones precipitadas y nos aseguramos de elegir lo que realmente nos beneficiará en el largo plazo. ¿Cómo lidiar con la pérdida y el sufrimiento desde la perspectiva de Spinoza? La vida está llena de pérdidas, personas que se van, situaciones que cambian, momentos que no regresan. Una de las principales fuentes de sufrimiento humano es el apego a lo que fue y el miedo a lo que vendrá. Spinoza nos enseña que nada en la naturaleza permanece igual y que todo cambio es parte del orden necesario del universo. Esto no significa que no debamos sentir dolor cuando perdemos algo o alguien, sino que podemos ver la pérdida desde otra perspectiva. En lugar de resistirnos a lo inevitable, podemos aprender a aceptarlo con serenidad. Cuando entendemos que todo lo que sucede tenía que suceder exactamente como ocurrió, podemos dejar de luchar contra la realidad y encontrar paz en la comprensión. La tristeza se vuelve menos pesada cuando la vemos como parte del flujo natural de la existencia. La verdadera felicidad, según Spinoza. Para Spinoza, la felicidad no es la búsqueda de placeres temporales ni la acumulación de riquezas o éxito. La verdadera felicidad viene del conocimiento, de la comprensión profunda de la realidad y de vivir en armonía con nuestra naturaleza. Esto significa que no debemos buscar la felicidad en cosas externas que están fuera de nuestro control, sino en el desarrollo de nuestra mente y en nuestra capacidad de entender el mundo. Cuando dejamos de depender de factores externos para nuestra felicidad, nos volvemos verdaderamente libres. ¿Cómo integrar la filosofía de Spinoza en la vida cotidiana? Ya hemos explorado cómo las ideas de Spinoza pueden ayudarnos a comprender nuestras emociones, mejorar nuestras relaciones y tomar mejores decisiones. Pero ¿cómo podemos aplicar esta filosofía en nuestra rutina diaria? ¿Cómo hacer que su pensamiento deje de ser solo teoría y se convierta en una herramienta práctica para vivir mejor? Spinoza nos enseña que el conocimiento es la clave para alcanzar la libertad y la felicidad. Pero el conocimiento no es solo algo intelectual, debe ser incorporado en nuestra manera de vivir. Para hacerlo, podemos adoptar ciertos hábitos y reflexiones diarias que nos ayuden a desarrollar una visión más racional y serena de la vida. Ejercicio 1. Observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Uno de los mayores errores que cometemos es creer que nuestras emociones son nuestra identidad. Decimos, estoy triste, estoy ansioso, soy una persona preocupada, como si esas emociones definieran lo que somos. Pero Spinoza nos dice que nuestras emociones son simplemente efectos de causas que a veces ni siquiera comprendemos. Un ejercicio práctico es, cada vez que surja una emoción intensa, detenernos por un momento y observarla como si fuéramos un científico estudiando un fenómeno. En lugar de decir estoy ansioso, podemos decir siento ansiedad en este momento porque estoy anticipando algo que aún no ha sucedido. Este simple cambio de perspectiva nos permite ganar distancia y no ser arrastrados por nuestras emociones. En lugar de reaccionar automáticamente, podemos analizarlas con calma y decidir cómo queremos responder. Ejercicio 2. Aceptar lo que no podemos cambiar y actuar sobre lo que sí podemos. Muchas veces sufrimos porque resistimos la realidad. Queremos que las cosas sean diferentes. Nos quejamos, culpamos a los demás o a la vida por nuestras dificultades. Pero Spinoza nos recuerda que todo lo que sucede es el resultado de una cadena de causas y efectos. No podemos cambiar el pasado ni controlar el futuro, pero sí podemos actuar en el presente con inteligencia. Un hábito útil es, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, preguntarnos, ¿puedo cambiar esta situación? Si la respuesta es sí, entonces debemos enfocarnos en encontrar soluciones en lugar de lamentarnos. Si la respuesta es no, entonces debemos trabajar en aceptar la realidad en lugar de resistirla. Por ejemplo, si perdemos un empleo, podemos sentirnos frustrados y enojados, pero esos sentimientos no cambiarán la situación. En cambio, podemos usar la razón para evaluar nuevas oportunidades y seguir adelante con una actitud más serena. Ejercicio 3. Transformar las emociones negativas en conocimiento. Spinoza nos dice que la única forma de superar una emoción negativa no es ignorándola, sino reemplazándola por una más fuerte y positiva. Para ello, podemos convertir cada experiencia difícil en un aprendizaje. Cada vez que enfrentemos una situación que nos cause sufrimiento, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer? ¿Cómo puedo evitar que esto me afecte la próxima vez?
Cuando transformamos el dolor en conocimiento, dejamos de verlo como un castigo y lo convertimos en una oportunidad para mejorar nuestra comprensión del mundo. Ejercicio 4. Practicar el desapego del resultado. Uno de los mayores generadores de ansiedad es la obsesión con los resultados. Queremos que las cosas salgan exactamente como planeamos, y cuando no ocurre así, nos frustramos. Spinoza nos enseña que no tenemos control absoluto sobre lo que sucede, solo sobre nuestras acciones. Un ejercicio útil es enfocarnos en hacer nuestro mejor esfuerzo sin obsesionarnos con el resultado. En lugar de pensar, debo lograr este objetivo a toda costa, podemos pensar, voy a dar mi mejor esfuerzo y aceptar lo que venga con serenidad. Esta mentalidad nos libera de la ansiedad y nos permite actuar con mayor claridad y tranquilidad. Ejercicio 5. Buscar la alegría en la comprensión. Para Spinoza, la felicidad no viene de los placeres efímeros, sino de la comprensión profunda de la realidad. La mejor manera de experimentar alegría duradera es a través del conocimiento. Un hábito que podemos desarrollar es dedicar un tiempo cada día a reflexionar sobre nuestra vida y nuestro entorno con curiosidad y sin juicios. Preguntarnos, ¿qué puedo entender mejor hoy? ¿Cómo puedo ver esta situación desde una perspectiva más amplia? ¿Cómo puedo aprender a aceptar la realidad en lugar de resistirla? Cuando cultivamos la curiosidad en lugar del miedo, nuestra mente se llena de claridad y nuestra vida se vuelve más plena. Cómo la práctica constante de estas ideas cambia nuestra vida. La filosofía de Spinoza no es algo que se aprende en un día, sino un proceso de transformación mental. Poco a poco, al aplicar estos ejercicios, nuestra manera de ver el mundo cambia. Dejamos de reaccionar impulsivamente, aprendemos a gestionar mejor nuestras emociones y encontramos una paz interior que no depende de factores externos. Esto no significa que nunca más experimentaremos dolor o dificultades, sino que tendremos herramientas para enfrentarlas con inteligencia y serenidad. En lugar de ser esclavos de nuestras emociones, nos convertimos en dueños de nuestra propia mente. Aplicando la filosofía de Spinoza al trabajo y la vida profesional, el trabajo ocupa una gran parte de nuestra vida y muchas veces es una fuente de estrés, frustración e insatisfacción. Nos preocupamos por el éxito, por la competencia, por cumplir expectativas externas. Pero, ¿qué nos diría Spinoza sobre nuestra vida profesional? ¿Cómo podemos aplicar su filosofía para encontrar mayor satisfacción y tranquilidad en el trabajo? Spinoza nos enseña que la clave para una vida plena no es la búsqueda del placer momentáneo ni la acumulación de riqueza, sino el desarrollo de nuestra capacidad de comprender y actuar de manera racional. Esto también se aplica al ámbito profesional. En lugar de ver el trabajo como una carga o una obligación, podemos verlo como un espacio donde podemos ejercer nuestra potencia, aprender y contribuir con lo que hacemos. 1. Eliminar la ansiedad por el futuro. Uno de los principales motivos de estrés en el trabajo es la preocupación por el futuro, el miedo a perder el empleo, a no avanzar en la carrera, a no ganar lo suficiente. Sin embargo, Spinoza nos recuerda que la preocupación no cambia la realidad. La única manera de influir en nuestro futuro es actuando en el presente con claridad y eficacia. Si nos encontramos angustiados por lo que pueda suceder, podemos preguntarnos, ¿este miedo me está ayudando a actuar mejor o me está paralizando? ¿Puedo hacer algo en este momento para mejorar mi situación? ¿Estoy dedicando mi energía a lo que realmente está bajo mi control? Cuando dejamos de obsesionarnos con el futuro y nos enfocamos en hacer bien lo que podemos hacer hoy, nos liberamos de una gran carga de ansiedad y trabajamos con mayor efectividad. 2. El verdadero éxito no está en el reconocimiento externo. Muchas personas sufren porque buscan validación externa en su trabajo. Quieren ser reconocidos, admirados o recompensados con ascensos y aumentos salariales. Sin embargo, Spinoza nos enseña que la verdadera satisfacción no viene de lo que los demás piensan de nosotros, sino de la alegría que surge cuando ejercemos nuestra propia capacidad de actuar y entender. Si medimos nuestro éxito únicamente en función de premios externos, estaremos constantemente insatisfechos, porque siempre habrá más que alcanzar. En cambio, si medimos nuestro éxito por nuestra capacidad de aprender, de crecer y de hacer algo con excelencia, entonces siempre tendremos una fuente interna de satisfacción. 3. Aceptar lo que no podemos cambiar y actuar sobre lo que sí podemos. En cualquier ambiente de trabajo, hay situaciones que escapan a nuestro control. Decisiones de la empresa, cambios en el mercado, actitudes de colegas o jefes. Muchas veces,
Gastamos energía quejándonos de estas cosas, en lugar de enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Un ejercicio útil es preguntarnos, ¿puedo cambiar esta situación? Si la respuesta es sí, ¿qué acción concreta puedo tomar? Si la respuesta es no, ¿cómo puedo adaptarme de la mejor manera posible? Aceptar la realidad no significa resignarse, sino encontrar la mejor manera de actuar dentro de las circunstancias en las que estamos. 4. Trabajar con propósito, no solo por obligación. Para Spinoza, lo que da sentido a nuestra vida es el desarrollo de nuestra potencia y nuestra comprensión del mundo. Esto significa que el trabajo ideal no es necesariamente aquel que nos da más dinero o prestigio, sino aquel en el que sentimos que estamos usando nuestras habilidades de la mejor manera posible. Si sentimos insatisfacción con nuestro trabajo, podemos preguntarnos, ¿estoy aprendiendo y desarrollándome en este trabajo? ¿Estoy contribuyendo de alguna manera al bienestar de los demás? ¿Puedo encontrar formas de hacerlo más interesante o significativo? A veces el problema no es el trabajo en sí, sino la actitud con la que lo enfrentamos. Si lo vemos como un simple medio para ganar dinero, será una carga. Pero si lo vemos como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, tendrá más sentido. 5. No depender emocionalmente del trabajo. Muchas personas basan su identidad en su trabajo. Cuando las cosas van bien, se sienten valiosas. Cuando enfrentan dificultades, se sienten fracasadas. Pero Spinoza nos recuerda que nuestra esencia no depende de circunstancias externas. Si queremos tener una relación más saludable con nuestro trabajo, debemos recordar que somos mucho más que nuestra ocupación. El trabajo es solo una parte de nuestra vida, no el centro de nuestra existencia. Cuando dejamos de depender emocionalmente del trabajo, podemos enfrentarlo con más equilibrio. No nos tomamos los problemas como algo personal, no sufrimos por cada error o crítica, y podemos mantener la calma incluso en situaciones difíciles. 6. Encontrar placer en el proceso, no solo en el resultado. Una de las ideas más poderosas de Spinoza es que la felicidad no está en los logros finales, sino en el acto mismo de entender y actuar. Aplicado al trabajo, esto significa que la satisfacción no debería venir solo de alcanzar una meta, sino de disfrutar el proceso de trabajar. Si solo encontramos satisfacción cuando conseguimos un ascenso o terminamos un proyecto, pasaremos la mayor parte del tiempo frustrados. Pero si aprendemos a disfrutar el propio acto de trabajar, independientemente del resultado final, entonces siempre tendremos una fuente de alegría. 7. Construir relaciones laborales desde la comprensión y no desde el conflicto. En cualquier ambiente de trabajo, hay diferencias de opiniones, desacuerdos y conflictos. Pero si aplicamos la filosofía de Spinoza, podemos evitar muchas tensiones innecesarias. En lugar de reaccionar impulsivamente a los desacuerdos, podemos preguntarnos, ¿qué motiva a esta persona a actuar así? ¿Estoy reaccionando desde la emoción o desde la razón? ¿Cuál es la mejor manera de resolver este problema de forma constructiva? Cuando entendemos que cada persona actúa según su propia naturaleza y circunstancias, evitamos tomarnos las cosas de manera personal y podemos responder con más calma e inteligencia. Como la filosofía de Spinoza nos ayuda a trabajar con más serenidad. El trabajo puede ser una fuente de estrés y sufrimiento cuando lo enfrentamos con miedo, apego o expectativas irreales. Pero si aplicamos los principios de Spinoza, podemos transformar nuestra relación con él. Podemos aprender a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, a encontrar satisfacción en el proceso y no solo en los resultados, a aceptar la realidad sin resistencias y a trabajar con propósito y equilibrio. Cómo la filosofía de Spinoza puede ayudarnos a mejorar nuestra salud mental y emocional. El sufrimiento mental y emocional es una de las mayores fuentes de angustia en la vida moderna. La ansiedad, la tristeza, la frustración y el miedo dominan la mente de muchas personas, haciéndolas sentir atrapadas en un ciclo interminable de preocupaciones y pensamientos negativos. Pero ¿cómo puede la filosofía de Spinoza ayudarnos a encontrar claridad y serenidad en medio del caos mental? Spinoza nos enseña que nuestras emociones no son eventos misteriosos ni incontrolables, sino efectos naturales de causas que podemos entender. No sufrimos porque el mundo sea cruel, sino porque interpretamos la realidad de una manera que nos lleva al sufrimiento. Al comprender mejor nuestras emociones y pensamientos, podemos recuperar el control sobre nuestra mente y experimentar una mayor paz interior. 1. La ansiedad es el resultado de una ilusión. La ansiedad surge cuando nuestra mente se pierde en preocupaciones sobre el futuro. Pensamos en lo que podría salir mal,
en lo que podría ocurrirnos, en las posibilidades negativas. Sin embargo, Spinoza nos dice que el futuro no es un misterio indescifrable ni un destino caótico, es simplemente el resultado de causas naturales. Si entendemos que todo en el universo sigue una lógica de causa y efecto, entonces podemos ver el futuro no como algo que debemos temer, sino como algo que podemos comprender y anticipar con claridad. En lugar de preocuparnos por lo que podría pasar, podemos preguntarnos, ¿qué factores están causando mi ansiedad en este momento? ¿Qué acciones concretas puedo tomar para influir en la situación? ¿Estoy reaccionando racionalmente o estoy siendo dominado por el miedo? La ansiedad es una señal de que nuestra mente está resistiéndose a la incertidumbre. Pero cuando comprendemos que la incertidumbre es solo una falta de conocimiento, podemos reemplazar el miedo por un análisis más claro de la realidad. 2. El miedo es una falta de entendimiento. Para Spinoza, el miedo no es más que la falta de conocimiento sobre la causa de nuestras preocupaciones. Cuando tememos algo, generalmente es porque no lo hemos analizado lo suficiente o porque hemos exagerado su importancia en nuestra mente. Un ejercicio útil para combatir el miedo es analizarlo racionalmente. ¿A qué le tengo miedo exactamente? ¿Qué evidencia real tengo de que ese miedo es justificado? ¿Hay alguna acción que pueda tomar para disminuir este miedo? Cuando nos enfrentamos a nuestros miedos con una mentalidad racional, muchas veces descubrimos que estaban basados en suposiciones erróneas o en una falta de información. 3. La tristeza es el resultado de la falta de poder. Spinoza define la tristeza como una disminución de nuestra potencia de actuar. Es decir, nos sentimos tristes cuando percibimos que hemos perdido algo valioso o cuando creemos que no tenemos control sobre nuestra vida. Sin embargo, la tristeza no es una emoción definitiva ni inmutable. Podemos transformarla en algo positivo si la utilizamos como una señal para recuperar nuestro poder. Cada vez que sintamos tristeza, podemos preguntarnos, ¿qué aspecto de mi vida siento que está fuera de mi control? ¿Cómo puedo recuperar el poder en esta situación? ¿Estoy enfocándome en lo que puedo cambiar o en lo que está fuera de mi alcance? Cuando dejamos de ver la tristeza como un estado permanente y la vemos como un indicador de que necesitamos actuar de otra manera, podemos salir de ella más rápido y con mayor aprendizaje. 4. La ira es una señal de que algo no ha sido comprendido. Muchas veces nos enojamos cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente o cuando las cosas no salen como queremos. Pero Spinoza nos dice que la ira surge porque no hemos entendido completamente la causa de lo que nos molesta. Si alguien nos insulta o nos trata mal, nuestra reacción inmediata es enfadarnos. ¿Pero qué nos diría Spinoza? Que esa persona actúa de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias, y que su comportamiento no tiene que afectarnos si lo entendemos correctamente. Cada vez que sintamos ira, podemos detenernos y preguntarnos, ¿por qué esta persona está actuando de esta manera? ¿Estoy reaccionando de forma racional o automática? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Cuando reemplazamos la ira con comprensión, evitamos reaccionar de manera impulsiva y dañina, y en su lugar podemos responder con inteligencia y calma. 5. La alegría es el resultado del conocimiento, y la acción Spinoza nos dice que la alegría surge cuando aumentamos nuestra potencia de actuar. Es decir, cuando sentimos que estamos en control de nuestra vida y comprendemos mejor la realidad. La verdadera alegría no viene de placeres pasajeros, sino de la sensación de crecimiento y entendimiento. Por eso, una de las mejores maneras de mejorar nuestra salud mental es dedicar tiempo a aprender, a desarrollar nuevas habilidades y a profundizar en nuestra comprensión del mundo. En lugar de buscar distracciones para aliviar el estrés, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender hoy que me haga sentir más capaz y seguro? ¿Qué acción puedo tomar que me haga sentir en control de mi vida? ¿Cómo puedo usar mi conocimiento para mejorar mi bienestar? Cuando cultivamos el conocimiento y la acción consciente, la alegría surge de manera natural, sin necesidad de estímulos externos temporales. ¿Cómo podemos transformar nuestra mente con la filosofía de Spinoza? El sufrimiento mental no es un destino inevitable, sino el resultado de patrones de pensamiento que podemos modificar. Spinoza nos enseña que, al comprender nuestras emociones y la realidad que nos rodea, podemos desarrollar una mente más fuerte, equilibrada y serena. Si aplicamos sus ideas a nuestra vida diaria, podemos reducir la ansiedad al enfocarnos en lo que podemos controlar, superar el miedo al analizarlo racionalmente, transformar la tristeza en aprendizaje y acción, reemplazar la ira con comprensión y calma,
cultivar la alegría a través del conocimiento y el crecimiento personal. Spinoza nos ofrece una visión radical sobre la libertad humana. Para él, la libertad no es la capacidad de elegir entre múltiples opciones, como solemos pensar, sino la comprensión profunda de las causas que determinan nuestras acciones. Solo cuando comprendemos estas causas, dejamos de ser marionetas de nuestras pasiones y alcanzamos la verdadera autonomía. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Una de las principales enseñanzas de Spinoza es que la mayoría de nuestras emociones son producto de nuestra ignorancia sobre las conexiones entre los eventos y nuestras respuestas internas. Sentimos miedo, ansiedad o frustración porque creemos que las cosas podrían haber sido diferentes si hubiéramos actuado de otro modo. Pero si entendemos que cada acción, pensamiento y emoción es el resultado inevitable de una serie de causas previas, podemos empezar a liberarnos de esta carga. Imagina que alguien te insulta en la calle. Tu reacción inmediata puede ser la ira, porque interpretas el insulto como un ataque personal. Pero si aplicamos la filosofía de Spinoza, podríamos preguntarnos, ¿por qué esta persona me ha insultado? Quizá ha tenido un mal día, o ha sido educado en un ambiente hostil. Su insulto no es un acto de voluntad libre, sino el resultado de una cadena de causas que lo han llevado a actuar de esa manera. Si comprendes esto, en lugar de responder con ira, puedes reaccionar con serenidad o incluso con compasión. Spinoza sostiene que el conocimiento es la clave para transformar nuestras emociones. La razón puede guiarnos hacia un estado de tranquilidad, lo que él llama la beatitud. Esta paz interior surge cuando dejamos de resistirnos a la realidad y comenzamos a aceptarla tal como es. No significa resignación, sino una comprensión profunda de que todo ocurre de acuerdo con el orden necesario del universo. Este enfoque tiene profundas implicaciones en cómo afrontamos los problemas cotidianos. Muchas veces nos preocupamos por el futuro, tememos lo desconocido o nos lamentamos por el pasado. Pero Spinoza nos invita a reflexionar. ¿De qué sirve lamentarse por algo que no podemos cambiar? ¿Acaso preocuparnos excesivamente evitará que los eventos ocurran? En lugar de luchar contra lo inevitable, podemos centrar nuestra energía en comprender mejor nuestra naturaleza y la de los demás. Otro aspecto crucial en la filosofía de Spinoza es la idea de que el amor intelectual hacia Dios es la forma más elevada de felicidad. Para él, Dios no es un ser personal que interviene en nuestras vidas, sino la totalidad del universo y sus leyes. Amar a Dios significa comprender y aceptar la realidad tal como es. Cuando logramos esto, experimentamos una sensación de conexión con el todo, una especie de armonía interior que nos aleja de la angustia. Si aplicamos esta enseñanza a nuestras relaciones humanas, podemos notar un cambio radical en nuestra forma de interactuar con los demás. Si comprendemos que cada persona actúa de acuerdo con su naturaleza y las circunstancias que la han moldeado, podemos cultivar la paciencia y la tolerancia. En lugar de reaccionar con enojo o frustración, podemos adoptar una actitud más comprensiva. Por ejemplo, cuando alguien nos decepciona, en lugar de sentirnos traicionados, podemos intentar entender las razones detrás de su comportamiento. Tal vez esa persona estaba bajo presión, tenía miedo o simplemente no sabía actuar de otra manera. Al desarrollar esta perspectiva, reducimos nuestro sufrimiento y fortalecemos nuestras relaciones. Spinoza nos enseña que la verdadera libertad no está en cambiar el mundo externo, sino en cambiar nuestra percepción de él. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y aprendemos a vivir en armonía con la naturaleza, encontramos una paz que no depende de circunstancias externas. En el próximo segmento, exploraremos cómo este enfoque puede ayudarnos a superar los desafíos emocionales más difíciles y transformar nuestra manera de vivir. Si comprendemos a Spinoza, nos damos cuenta de que nuestro sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de nuestra percepción de ellos. No sufrimos porque algo malo sucede, sino porque interpretamos lo sucedido como una tragedia personal. Entonces, ¿cómo podemos entrenarnos para ver la realidad de otra manera y disminuir nuestra angustia? La clave está en el concepto de necesidad. Para Spinoza, todo lo que ocurre en el universo sucede de manera inevitable, de acuerdo con las leyes naturales. Si comprendemos esto, en lugar de lamentarnos por lo que no podemos cambiar, podemos aceptar la realidad con una mente clara y racional. Pero esta aceptación no significa pasividad. No se trata de resignarse a la vida, sino de actuar con sabiduría y sin ser esclavos de nuestras emociones. Imagina que pierdes un trabajo que considerabas importante.
La reacción natural podría ser desesperación, miedo o incluso ira. Sin embargo, si seguimos el pensamiento de Spinoza, podemos analizar la situación desde una perspectiva más amplia. Perder ese trabajo no es ni bueno ni malo en sí mismo, es simplemente el resultado de una cadena de causas y efectos. Al aceptar esto, en lugar de lamentarnos, podemos utilizar nuestra energía para encontrar nuevas oportunidades sin la carga del sufrimiento emocional innecesario. Este cambio de perspectiva es transformador porque nos permite enfrentar los desafíos con una mente despejada. Muchas veces, el sufrimiento nos impide actuar de manera racional, llevándonos a decisiones impulsivas o destructivas, pero si aprendemos a ver la realidad con objetividad, podemos actuar con mayor eficacia y calma. Spinoza nos dice que las pasiones descontroladas nos convierten en esclavos de nuestras emociones. La tristeza, la ira o la envidia nos dominan cuando no entendemos su origen. Pero una vez que comprendemos por qué sentimos lo que sentimos, empezamos a recuperar el control. La razón es nuestra mejor herramienta para contrarrestar el dominio de las pasiones. Por ejemplo, si sientes celos en una relación, en lugar de dejarte llevar por esa emoción y reaccionar de manera impulsiva, podrías preguntarte, ¿de dónde viene este sentimiento? ¿Es una respuesta automática basada en el miedo al abandono? ¿Es una expectativa creada por mi propio ego? Cuando analizamos nuestras emociones desde la razón, dejamos de ser sus prisioneros y comenzamos a encontrar la paz interior. Spinoza nos da una guía clara. En lugar de dejar que las emociones negativas nos controlen, debemos observarlas con detenimiento, entender su origen y reemplazarlas por emociones más fuertes y positivas, como el amor, la gratitud y la comprensión. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de transformar la energía de las pasiones en algo que nos beneficie en lugar de dañarnos. Pero, ¿cómo podemos poner esto en práctica en la vida diaria? Una estrategia clave es la meditación filosófica. En lugar de reaccionar impulsivamente ante los eventos, podemos tomarnos un momento para reflexionar y analizar la situación desde una perspectiva racional. Hacer esto de manera constante nos ayudará a desarrollar un estado mental más estable y equilibrado. Además, Spinoza nos enseña que la verdadera alegría no proviene de los placeres efímeros, sino del crecimiento intelectual y la comprensión del mundo. Cuanto más entendemos la realidad, menos nos afectan las circunstancias externas. No porque nos volvamos insensibles, sino porque nuestra felicidad deja de depender de factores que están fuera de nuestro control. Hemos visto cómo Spinoza nos invita a cambiar nuestra percepción de la realidad para alcanzar la libertad emocional. Ahora, debemos preguntarnos, ¿qué es la felicidad según Spinoza? ¿Cómo podemos lograrla en nuestra vida cotidiana? Para la mayoría de las personas, la felicidad está ligada a la obtención de placeres, al éxito material o al reconocimiento social. Sin embargo, Spinoza nos advierte que estas fuentes de felicidad son inestables y efímeras. La riqueza puede perderse, el estatus social puede cambiar y el placer sensorial es momentáneo. Si nuestra felicidad depende de factores externos, estamos condenados a vivir con miedo y ansiedad, pues cualquier cambio en nuestras circunstancias puede arrebatarnos la alegría. Spinoza propone un concepto de felicidad mucho más sólido y duradero, la beatitud. Esta felicidad verdadera no depende de lo que tenemos o de lo que los demás piensen de nosotros, sino del grado de conocimiento que tenemos sobre la realidad. Cuanto más comprendemos el mundo y nuestra propia naturaleza, más libres nos volvemos de los sufrimientos innecesarios. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Significa que en lugar de perseguir constantemente placeres superficiales, debemos invertir nuestro tiempo y energía en cultivar el conocimiento y la sabiduría. Cuando entendemos las leyes que rigen el universo y nuestra propia mente, dejamos de reaccionar con miedo o desesperación ante los acontecimientos. Imaginemos a una persona que ha construido su identidad en torno a su carrera profesional. Toda su autoestima y felicidad dependen de su éxito laboral. Si pierde su empleo, su mundo se derrumba. Se siente fracasada, sin propósito, atrapada en la angustia. Sin embargo, si esta persona hubiera desarrollado una visión más amplia de la vida, basada en la comprensión de su propia naturaleza y no en factores externos, su reacción sería completamente diferente. Vería la pérdida del trabajo no como una tragedia, sino como un cambio inevitable dentro del flujo de la existencia. Con esta perspectiva, en lugar de lamentarse, podría enfocarse en nuevas posibilidades sin perder su estabilidad emocional.
Otro punto fundamental en la filosofía de Spinoza es que la felicidad no es algo que se logra en el futuro, sino un estado que podemos alcanzar en el presente a través de la claridad mental y la aceptación de la realidad. Muchas veces postergamos nuestra felicidad pensando que la encontraremos cuando consigamos ciertas metas, cuando tengamos más dinero, cuando encontremos el amor ideal, cuando alcancemos el éxito. Pero Spinoza nos muestra que esta es una trampa mental. La verdadera felicidad no depende del futuro, sino de nuestra capacidad para vivir en armonía con el presente. Este estado de beatitud se alcanza cuando dejamos de desear lo imposible y aprendemos a amar la realidad tal como es. Aquí es donde entra en juego la idea de amor intelectual hacia Dios. Como hemos mencionado antes, para Spinoza, Dios no es un ser personal que interviene en nuestras vidas, sino la totalidad del universo y sus leyes. Amar a Dios significa amar la realidad tal como es, sin resistencias ni ilusiones. Este concepto puede transformar nuestra vida de una manera radical. Nos permite ver el mundo con una sensación de asombro y gratitud en lugar de frustración y sufrimiento. En lugar de quejarnos por lo que nos falta, podemos valorar lo que ya tenemos. En lugar de vivir con miedo al futuro, podemos confiar en el orden del universo. Si aplicamos esta enseñanza en nuestro día a día, notaremos un cambio profundo en nuestra forma de vivir. Empezaremos a ver los desafíos no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer. Nos sentiremos menos afectados por los juicios ajenos, porque nuestra felicidad no dependerá de la aprobación de los demás. Y sobre todo, aprenderemos a disfrutar del momento presente sin las cadenas del miedo y la ansiedad. Uno de los mayores obstáculos para la felicidad es la culpa. Nos castigamos mentalmente por errores del pasado, nos reprochamos por decisiones que podríamos haber tomado de otra manera y nos llenamos de remordimientos por situaciones que, en retrospectiva, desearíamos haber manejado mejor. Pero, ¿qué diría Spinoza sobre esto? Según su filosofía, la culpa es una emoción basada en una ilusión, la creencia de que podríamos haber actuado de otra manera en un momento determinado. Pero si aceptamos que todo en el universo ocurre por necesidad, incluyendo nuestras acciones y pensamientos, entonces debemos reconocer que nuestras decisiones pasadas no fueron producto de una elección libre, sino el resultado de una serie de causas previas que nos llevaron a actuar de esa manera. Esto no significa que no podamos aprender de nuestros errores, sino que debemos hacerlo sin castigarnos. En lugar de sentir culpa, Spinoza nos invita a desarrollar una actitud de comprensión hacia nosotros mismos. Si tomamos una mala decisión en el pasado, fue porque en ese momento no teníamos el conocimiento o la claridad mental para actuar de otro modo. En lugar de quedarnos atrapados en el remordimiento, lo más sabio es analizar qué nos llevó a actuar así y utilizar esa comprensión para mejorar en el futuro. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que alguien recuerda con culpa una relación en la que fue injusto con su pareja. Puede atormentarse pensando en lo que debería haber hecho diferente, o puede aplicar la enseñanza de Spinoza y preguntarse, ¿por qué actué de esa manera? ¿Qué factores influyeron en mis acciones? Tal vez su comportamiento estuvo condicionado por experiencias pasadas, inseguridades o patrones emocionales aprendidos. En lugar de hundirse en la culpa, esta persona puede decidir comprenderse mejor y usar esa experiencia como una lección para crecer. Lo mismo aplica cuando sentimos rencor hacia alguien más. Muchas veces nos aferramos al resentimiento, convencidos de que la otra persona pudo haber actuado de otra manera. Pero si seguimos la lógica de Spinoza, debemos reconocer que esa persona, al igual que nosotros, estaba determinada por su propia historia, su educación, sus emociones y sus circunstancias. Su acción no fue una manifestación de libre albedrío, sino la consecuencia de una serie de factores inevitables. Si comprendemos esto, el rencor se disuelve y en su lugar aparece la compasión. No significa que debamos tolerar la injusticia o permitir que nos hagan daño, sino que podemos dejar de aferrarnos al odio y buscar formas más racionales y serenas de actuar ante las dificultades. Otro punto clave en la filosofía de Spinoza es que el autoconocimiento es la herramienta más poderosa para mejorar nuestra vida. En lugar de castigarnos por lo que hicimos mal, podemos analizar nuestras emociones y comportamientos con objetividad. ¿Qué nos hace reaccionar de determinada manera? ¿Qué miedos o deseos nos están controlando sin que lo notemos? Cuando comenzamos a conocernos a nosotros mismos desde esta perspectiva, nos volvemos menos propensos a caer en los mismos errores y menos esclavos de nuestras pasiones.
nuestra mente se fortalece y nuestra paz interior crece. En la vida cotidiana, esto se traduce en una mayor estabilidad emocional. No nos desmoronamos fácilmente ante la crítica, porque entendemos que las opiniones de los demás también están determinadas por sus propias experiencias y no son una verdad absoluta. No vivimos con miedo al fracaso, porque comprendemos que cada paso que damos es parte de un proceso natural de aprendizaje. Además, cuando dejamos de juzgarnos a nosotros mismos con dureza, también dejamos de juzgar a los demás. Nos volvemos más pacientes, más comprensivos y más capaces de relacionarnos con los demás desde un lugar de aceptación y armonía. Si hay algo que nos impide disfrutar de la vida, es la constante preocupación por el futuro o el apego al pasado. Nos aferramos a lo que ya sucedió, deseando que las cosas hubieran sido diferentes, o nos angustiamos por lo que vendrá, intentando prever y controlar cada aspecto de nuestro destino. Sin embargo, según Spinoza, esta lucha contra el flujo natural de la existencia es una fuente de sufrimiento innecesario. Para Spinoza, el tiempo no es algo que exista de forma independiente, sino una manera en la que nuestra mente organiza los eventos. Desde la perspectiva de la eternidad, todo lo que ocurre en el universo forma parte de un orden necesario, sin principio ni fin. Esto significa que la única realidad sobre la que tenemos influencia es el momento presente. Pero, ¿qué significa realmente vivir en el presente, según Spinoza? No se trata solo de disfrutar el momento, como suele decirse de forma superficial, sino de alcanzar un estado de claridad mental en el que no estamos atrapados por el miedo al futuro ni por el peso del pasado. Para lograr esto, es fundamental abandonar la ilusión del control. Muchas veces sufrimos porque queremos que la vida se adapte a nuestros deseos y expectativas. Queremos asegurarnos de que todo saldrá como planeamos, que nunca experimentaremos pérdidas ni fracasos, pero la realidad es que no podemos controlar el futuro. Lo único que podemos hacer es comprender las leyes que rigen el mundo y adaptarnos a ellas con inteligencia. Imaginemos a alguien que vive con ansiedad porque teme perder su estabilidad económica. Pasa sus días obsesionado con lo que podría ocurrir si pierde su empleo, si la economía cambia o si surgen imprevistos. Sin embargo, si adopta la visión de Spinoza, comprenderá que su angustia proviene de la ilusión de que puede prever y controlar el futuro. En lugar de atormentarse con incertidumbres, puede enfocarse en lo único que realmente está en su poder, sus propias acciones en el presente. Puede prepararse con inteligencia, tomar decisiones prudentes, pero sin caer en la ansiedad constante. Esta actitud no solo nos libera del sufrimiento, sino que también nos hace más efectivos. Una mente serena y clara es mucho más capaz de enfrentar los desafíos que una mente dominada por el miedo. Otro punto clave en la filosofía de Spinoza es que la felicidad no depende de acumular experiencias placenteras, sino de la capacidad de comprender y aceptar la realidad. Cuando dejamos de ver la vida como una serie de eventos buenos o malos, y en su lugar la contemplamos como un todo interconectado, encontramos una paz profunda. Esto nos lleva a uno de los conceptos más poderosos de Spinoza: el amor intelectual hacia Dios. Como hemos mencionado antes, para Spinoza, Dios no es un ser externo que premia o castiga, sino la totalidad del universo y sus leyes. Amar a Dios, en este sentido, significa amar la realidad tal como es. Cuando alcanzamos este estado de aceptación, desaparece la angustia. Ya no nos sentimos víctimas de la vida, ni nos resistimos a lo que ocurre. En su lugar, experimentamos una sensación de armonía y conexión con el universo. No porque todo sea perfecto según nuestros deseos, sino porque entendemos que todo lo que ocurre tiene su razón de ser. Este tipo de amor intelectual no es un sentimiento irracional ni un acto de fe ciega. Es el resultado de una comprensión profunda de la naturaleza de la existencia. Cuando comprendemos las causas de lo que sucede y aceptamos la necesidad de los acontecimientos, nos liberamos de la frustración y el resentimiento. En la práctica, esto significa vivir con gratitud por el simple hecho de existir, sin exigir que la vida nos dé más de lo que ya nos ofrece. Significa ver cada situación como una oportunidad de aprendizaje en lugar de un obstáculo. Y significa abandonar el miedo, porque comprendemos que no estamos separados del universo, sino que formamos parte de su orden eterno. Después de todo lo que hemos explorado sobre Spinoza, llegamos a una pregunta clave: ¿cómo aplicamos sus enseñanzas en la vida cotidiana? Entender la filosofía es solo el primer paso. Lo verdaderamente transformador es incorporarla en nuestra forma de vivir. La primera enseñanza práctica es el autodominio. Como hemos visto,
Nuestras emociones no surgen de la nada, sino que son producto de causas específicas. Si aprendemos a observar nuestros sentimientos sin dejarnos arrastrar por ellos, podemos transformar la manera en que reaccionamos ante la vida. Imaginemos que alguien nos insulta o nos trata con desprecio. La reacción instintiva sería el enojo, el deseo de responder con la misma agresividad o de sentirnos heridos. Sin embargo, si aplicamos la visión de Spinoza, podemos preguntarnos, ¿por qué esta persona actúa así? ¿Acaso no está también determinada por sus propias circunstancias, su educación, sus experiencias y sus emociones? Comprender esto nos ayuda a no tomarlo de forma personal. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos elegir mantener la calma y actuar con inteligencia. Otra aplicación fundamental de esta filosofía es la eliminación de la ansiedad. Muchas de nuestras preocupaciones provienen de la ilusión del control. Pensamos que si planeamos lo suficiente, si prevenimos cada posible problema, evitaremos el sufrimiento. Pero la realidad es que nunca podremos controlar completamente lo que ocurre. Spinoza nos enseña que la clave no está en tratar de controlar el futuro, sino en fortalecer nuestra mente para aceptar lo que venga con serenidad. Esto no significa ser pasivos, sino actuar de manera racional, sin dejarnos dominar por el miedo. Otro punto esencial es aprender a disfrutar del presente. La mayoría de las personas viven atrapadas en el pasado o preocupadas por el futuro. Pero Spinoza nos muestra que la única realidad que existe es el ahora. Si nuestra felicidad depende de cosas que aún no han sucedido o de lo que ya pasó, nunca seremos realmente felices. En cambio, si aprendemos a vivir con plena conciencia en el presente, encontraremos una paz que no depende de circunstancias externas. Un ejemplo claro es cuando posponemos nuestra felicidad para el futuro. Seré feliz cuando consiga ese trabajo, cuando tenga más dinero, cuando encuentre a la persona ideal. Pero Spinoza nos diría que ese tipo de pensamiento nos aleja de la verdadera libertad. La felicidad no está en el futuro, sino en nuestra capacidad de comprender y aceptar el presente. Por último, la enseñanza más poderosa de Spinoza es el amor intelectual hacia la realidad. Cuando dejamos de resistirnos a lo que es y aprendemos a contemplar la vida con entendimiento y gratitud, encontramos una paz inquebrantable. Esto no significa conformarse con la vida de manera pasiva, sino verla desde una perspectiva más amplia. En lugar de quejarnos por lo que no tenemos, apreciamos lo que sí tenemos. En lugar de temer los cambios, los aceptamos como parte del orden natural de la existencia. Spinoza nos ofrece una nueva forma de ver la vida, una en la que el sufrimiento innecesario desaparece, la ansiedad se disuelve y encontramos una felicidad basada en la comprensión y no en ilusiones pasajeras. Y ahora que has llegado hasta aquí, dime, ¿cuál de estas enseñanzas de Spinoza resuena más contigo? Déjame tu opinión en los comentarios.